Hoy vamos a iniciar con el segundo tema establecido en la cátedra de biología. El tema a tratar el día de hoy es el método científico en la biología. Y como lo hicimos en la primera clase, vamos a hacer ejemplos aplicados en la criminalística. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje en esta clase de hoy? Es aplicar los pasos del método científico para elaborar un protocolo de investigación básico que simule el análisis de una evidencia biológica en una escena del crimen. Este enfoque sistemático garantiza la validez científica y la admisibilidad legal de nuestros hallazgos forenses. Para entender el método científico vamos a estudiar algunos conceptos previos, comparando en primer lugar qué es la observación versus la suposición. La observación es el acto de recoger información utilizando los sentidos o instrumentos que los amplían de manera objetiva y cuantificable. Una suposición o inferencia, en cambio, es una interpretación o conclusión basada en una observación, pero que introduce una opinión o un juicio. Un ejemplo aplicado a la criminalística es observar en una escena del crimen una mancha roja de 5 centímetros de diámetro. Esto es un dato objetivo. Suponer que esa mancha es sangre es una inferencia que debe ser comprobada. El método científico exige partir de la observación pura. Otro concepto que debemos conocer es de la hipótesis. Una hipótesis es una explicación tentativa y comprobable para un fenómeno observado. No es una adivinanza, es una proposición que se formula para ser puesta a prueba mediante experimentación. Esta hipótesis debe ser clara, específica y que pueda demostrarse que es incorrecta, es decir, que pueda ser falsable. Un ejemplo aplicado a la criminalística es cuando un investigador entra en una escena del crimen, no dice: creo que el sospechoso estuvo aquí. Más bien formula una hipótesis comprobable. Si el sospechoso estuvo en la escena del crimen, entonces encontrarán las fibras de su ropa en la alfombra. Esto dirige la búsqueda de una evidencia específica. ¿Cuáles son los fundamentos del método científico? El método científico es un proceso sistemático y lógico para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos y corregir e integrar el conocimiento previo. Se basa en la empírica o evidencia observable, la medición, la experimentación, la formulación, la prueba y la modificación de hipótesis. Su rigor es el que le dota de validez y confiabilidad a los hallazgos, especialmente en el campo forense donde los resultados pueden tener consecuencias legales. Un ejemplo aplicado a la criminalística es que el desarrollo de una prueba de laboratorio para detectar un veneno específico en una muestra biológica sigue estrictamente el método científico. Por ejemplo, encontramos un cadáver que asumimos murió por un paro respiratorio. Se observa el síntoma. Se formula una hipótesis. La víctima fue envenenada con cianuro. Se experimenta. Aplicamos test químicos específicos para cianuro y analizamos los resultados para concluir si la hipótesis es válida. Los pasos secuenciales del método científico tienen una secuencia lógica. En primer lugar, la observación, que es la identificación de un fenómeno o problema. Luego, la pregunta de investigación, que es el planteamiento de una interrogante basada en la observación. En base a esto, planteamos una hipótesis, que es una propuesta de una respuesta potencial y comprobable a la pregunta. Luego viene la experimentación, que es el diseño y ejecución de un procedimiento controlado para probar la hipótesis. Posteriormente hacemos el análisis de estos resultados
haciendo una interpretación de los datos obtenidos durante la experimentación. Y por último llegamos a una conclusión, que es la determinación de si los resultados apoyan o refutan la hipótesis, lo que lleva a nuevas preguntas o a la comunicación de los hallazgos. Un ejemplo práctico en el caso de la criminalística es que encontramos una mancha de semen en una prenda de vestir. Esto es una observación. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿A qué individuo pertenece el perfil de ADN de esta muestra? Y nos planteamos a partir de esa pregunta una hipótesis. ¿El perfil de ADN de la muestra coincide con el sospechoso X? Realizamos el procedimiento de experimentación. Extraemos el ADN de la muestra y lo comparamos con la muestra de referencia del sospechoso X mediante técnicas de electroforesis o PCR. Hacemos el análisis de los resultados y observamos si los patrones de bandas o huella genética de ADN coinciden. Y llegamos a una conclusión. Se concluye que si un porcentaje de las bandas de ADN es muy alto, la hipótesis será aceptada, es decir, la muestra es del sospechoso X, o rechazada si es que las bandas dan un porcentaje muy bajo de compatibilidad. En este caso, se debe buscar otro sospechoso. Otro concepto importante dentro del método científico son las variables y controles experimentales. Para que un experimento sea válido, debemos controlar las variables y para ello debemos establecer una variable independiente. Es la que el investigador manipula o cambia deliberadamente. La variable dependiente es la que se mide o observa como resultado, es el efecto. Y el grupo control es el grupo que no recibe el tratamiento o se mantiene en condiciones normales para servirnos como un punto de comparación. Un ejemplo aplicado en la criminalística es que al validar una nueva técnica para revelar huellas dactilares en superficies porosas, podemos establecernos como variable independiente el tipo de reactivo químico que vamos a utilizar en el experimento, por ejemplo, la dinidrina versus el DFO. La variable independiente será la claridad y nitidez de la huella revelada, medible en una escala establecida. El grupo de control será una muestra de la misma superficie porosa con una huella a la que no se le aplica ningún reactivo para descartar que la huella fuera visible sin tratamiento. En base a toda esta teoría que hemos hablado hoy, vamos a llegar a algunas conclusiones. La primera, el método científico es la columna vertebral de la investigación criminalística, ya que proporciona un marco estructurado, objetivo y comprobable para el análisis de evidencias, garantizando su validez y fiabilidad en un proceso judicial. La segunda conclusión es que la correcta formulación de una hipótesis comprobable es crucial, ya que dirige toda investigación forense hacia la búsqueda de evidencia específica que permita confirmarla o refutando, evitando sesgos y suposiciones. La tercera y última conclusión es que el control de variables en los experimentos de laboratorio forense es fundamental para asegurar que los resultados sean atribuibles únicamente al factor que se está testeando y no a condiciones externas no controladas. Con esta explicación del método científico, les solicito por favor que respondan a las siguientes preguntas en un Word en el modelo específico que tenemos para el trabajo en clase. En primer lugar, vamos a considerar este ejemplo.
Imagina que encuentras una sustancia vegetal pulverizada en la escena de un crimen. ¿Cómo aplicarías los pasos del método científico para determinar si es una droga ilícita? Vamos a hacer un análisis. ¿Por qué es éticamente indispensable que un perito forense siga el método científico al pie de la letra y documente cada paso en lugar de saltar directamente a una conclusión? Vamos a hacer una evaluación en un ejemplo de las huellas dactilares. ¿Qué podría pasar si no se incluyera un grupo control en el experimento para validar un nuevo reactivo? Y para entender la comprensión, explica con tus propias palabras la diferencia entre una variable dependiente y una independiente en un experimento de biología, como por ejemplo la recuperación de ADN a partir de una muestra de saliva seca. Con eso concluiríamos el tema número 2, método científico en la biología. Muchas gracias.